Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo. Espero en Dios se encuentren bien. Vamos a continuar con lo que es el estudio del discipulado. Hoy correspondería a la lección número 12. Antes de comenzar, vamos a poner la lección en las manos del Señor para poder aprender más y que su Santo Espíritu nos guíe a comprender lo que vamos a ver en este día. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más día que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos das de venir nuevamente ante ti, mi Señor, este grupo de tus hijos, mi Señor, para poder aprender más de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos das los medios para poder seguir estudiando, mi Señor. Gracias por lo que es la tecnología, por lo que es tu santa palabra, y gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a aprender más de ti. Te pido, mi Señor, también quita cualquier estorbo que pueda evitar que pongamos atención a tu lección y que tanto mis hermanos así como yo podamos seguir creciendo espiritualmente. Todo esto te pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano, la lección número 12 se llama Tratando con el pecado y dice acá, ¿cómo puedo vencer el pecado en mi vida? Y esta lección es muy importante, hermanos, porque nos vamos a volver casi que un poco a las lecciones a la 1 y la 2 sobre la salvación y seguridad de salvación, en las cuales se menciona y se deja muy claro que al uno ser hijo de Dios no quiere decir que va a dejar de pecar. Lamentablemente vamos a seguir pecando. ¿Cuál es la diferencia de un hijo de Dios con una persona del mundo, con alguien que ha rechazado a Dios y que no tiene el Espíritu Santo? La diferencia es que nosotros pecamos, pero no somos felices cuando pecamos y reconocemos que ese pecado nos va a incomodar bastante tiempo, y ante todo que cuando vengamos a oración ante el Señor vamos a pedirle perdón por el pecado cometido. Solo nosotros sabemos en qué área pecamos, o solo nosotros podemos reconocer los pecados cometidos, pero la diferencia es esa. Por eso lo importante de esta lección, porque muchas personas creen, bueno, ya soy salvo, ya tengo a Cristo en el corazón, nunca más voy a pecar. Y no es así, vamos a pecar. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en el corazón, tenemos al Espíritu Santo, pero el cuerpo que nosotros tenemos sigue siendo un cuerpo humano, sigue siendo un cuerpo de pecado. Entonces, por eso es que mantenemos esa naturaleza por la parte del cuerpo físico de pecado. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y aún más importante, y también tal vez un poco volviendo igual como les mencionaba en las primeras lecciones, las personas piensan que primero un cristiano no puede pecar, y ahí estamos mal. Pero no solo eso, piensan que si un cristiano peca, pierde la salvación, y ya hemos visto que un cristiano no pierde la salvación. No pueden haber dudas en cuanto a la seguridad de la salvación. Para eso, si hubiera quedado tal vez alguna duda, sí les pido que se vuelvan a la lección número 2, pero no puede haber ninguna duda en cuanto a eso. Entonces, es importante saber eso y no tener esos pensamientos. Primero, que un cristiano no peca, porque por nuestra naturaleza humana vamos a pecar. Y que si un cristiano peca, no pierde la salvación. Ya establecimos, ¿verdad?, lo que mencioné anteriormente, nuestra diferencia con las demás personas del mundo que no tienen a Cristo, es que nosotros vamos a llegar y reconocer nuestro pecado y le vamos a pedir perdón al Señor. No vamos a disfrutar ese pecado. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, comenzando acá con la lección, nos dice: un famoso predicador una vez dijo que cuando una persona salva empieza a batallar contra el pecado en su propia vida, entra en un combate tan intenso que hace ver a la Segunda Guerra Mundial como un almuerzo campestre de la escuela dominical. Esta verdad no es tan evidente para el nuevo convertido, pero conforme va creciendo se dará cuenta de la intensidad de esta lucha. Y es que, hermanos, eso es muy importante también. Sin importar la edad o el momento en el que hayamos llegado a los pies del Señor, y nosotros estudiamos en Pedro, nosotros vemos que, y también Pablo lo dice, que nosotros somos niños espirituales y poco a poco vamos creciendo. Nosotros no podemos pretender en el momento que aceptamos a Cristo ya tener todo el conocimiento, ya tener todo el carácter de un cristiano. Eso se va formando con el pasar del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas que llegan a los pies del Señor al puro principio, tal vez les va a costar dejar algún pecado que ha tenido en su vida mundana. ¿Por qué? Porque es algo a lo que estuvo acostumbrado tal vez 1, 2, 3, 4, varios años. Entonces, mientras se va desarrollando el carácter cristiano, mientras se disipula la persona que acaba de llegar a los pies del Señor, como dice cada autor, conforme va creciendo espiritualmente, esa persona va entendiendo la gravedad del pecado. Y recordemos que se les había mencionado también en las primeras lecciones que para Dios pecado es pecado, no hay grados de pecado. Ese es otro error a los que pueden llegar a caer las personas.
piensan que hay grados de pecado. Por ponerles un ejemplo, pueden pensar que para Dios es más grave matar a una persona, asesinar a alguien, que robarse un confite. Entonces, sea lo que sea que usted o yo hayamos asesinado a alguien o nos hayamos robado un confite, es pecado, punto. Para Dios no existen grados de pecado. Se va a llevar uno disciplina de Dios por haber matado, así como por haber robado. ¿Por qué? Porque pecar es pecar, independientemente de la gravedad, siempre es pecado. Hay que tener en cuenta algo, es cierto, tal vez los pecados tengan lo que son diferentes tipos de consecuencias. Uno no va a tener tal vez la misma consecuencia por robarse un confite que por matar a alguien, pero que un pecado no tenga las mismas consecuencias que otro no quiere decir que hayan grados de pecado. Para Dios, que es nuestro creador, que es el ser supremo, pecado es pecado independientemente sea cual sea el área en el que usted y yo pecamos. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Entonces, conforme vamos creciendo, nos vamos a dar cuenta, como dice aquí, la intensidad de la lucha, que puede ser el pecado más mínimo, o que para nosotros a nuestro lado carnal sea una tontera, pero es pecado, y contra esa tontera, que al fin y al cabo termina siendo pecado, tenemos que luchar también. Entonces, como dice acá, como pudimos ver brevemente en la lección 1, cuando usted se salvó o fue salvado, usted pasó a ser dos personas, el hombre viejo a la imagen dada con una naturaleza pecaminosa y el hombre nuevo en Cristo a la imagen de Dios. Esta lección está diseñada para ayudar a combatir la naturaleza del pecado del hombre viejo, que era lo que les mencionaba al principio. Ahora vamos a ver primero algunos versículos de referencia. Esta lección trae trae bastantes versículos y vamos a irlos viendo poco a poco. Entonces dice, el pecado es quebrantar la ley de Dios. Nos da una referencia en 1 Juan 3:4. Y así la palabra de Dios, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Entonces, quebrantar la ley de Dios, saber que hay una ley, saber que Dios nos ha dejado sus mandamientos y demás, y yo simplemente los quebranto. Eso es pecado. Después también nos dice que el pecado es toda injusticia, en 1 Juan 5:17. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces vemos acá que las injusticias también son pecado. Nada más voy a acomodar un poco acá la pantalla. Después nos dice acá, el pecado también es todo aquello que hacemos sin fe. Entonces vamos a ver lo que nos dice la referencia de Romanos 14:23. Dice así, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces lo importante acá es esta frase, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la Biblia también nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay que tener en cuenta, todo aquello que hacemos sin fe o al no tener fe es pecado. Ahora nos dice acá, ¿por qué yo peco? Usted peca porque heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Entonces, igual, hermanos, lo que les digo siempre, desde la lista de versículos voy a elegir uno. Ustedes en su estudio personal espero puedan leer los demás para que puedan hacer sus propios análisis. Pero entonces dice, ¿por qué peco? Porque tengo la naturaleza de Adán. Y nos dice acá Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, mientras yo tenga este cuerpo físico, lamentablemente voy a pecar en lo mínimo, ¿verdad? Puede inclusive, la Biblia nos habla de cristianos carnales, que pueden ser cristianos que cometen pecados bastante fuertes, ¿verdad? Pero es por esta naturaleza humana que yo tengo. Eso es lo que se basa esta lección, la lucha contra esa naturaleza que va a evitar que yo cometa pecados en lo más posible. Después me dice, usted peca porque esa naturaleza le induce a pecar. Vamos a ver igual lo que nos dice aquí Santiago 1:13-14. Y así la palabra de Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, por mi naturaleza, como dice aquí, mi naturaleza me induce a pecar. Ahora dice, usted peca como resultado de la tentación en tres áreas principales que están descritas en 1 Juan 2:15-16. Jesús también fue tentado en estas tres áreas, no obstante, él nunca cometió pecado, como está declarado en Hebreos 4:15.
Entonces vamos a ver lo que nos dice acá Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces vemos igual, Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado, Él nunca pecó. Entonces, las tres áreas que nos habla acá en Primera de Juan son las que se van a describir siguiente aquí, en estos 3 puntos que vamos a ver. Entonces, primero, somos tentados en cuanto a los deseos de la carne, que es el primer punto. Eva fue tentada en esta área en Génesis 3:6, cuando ella vio que el árbol era bueno para comer. Jesús fue tentado en esta área en Mateo 4:3, cuando el diablo trató de que él transformara las piedras en pan. Entonces, deseo de la carne en este caso puede ser hambre o codicia, que es lo que nos habla este primer punto. También los deseos de los ojos. Eva fue tentada en esta área también cuando ella vio que el árbol era agradable a los ojos. Jesús fue tentado cuando el diablo le mostró todos los reinos de la tierra y prometió dárselos a él a cambio de que él le adorara. Entonces otra vez, ¿verdad? Como dicen, hay un dicho que dice que todo entra por los ojos. Y también hay que tener cuidado porque muchas veces antes de cometer un pecado, primero lo que hicimos fue ver y analizar en lo que íbamos a pecar. Y aquí vemos también ese ejemplo. Eva lamentablemente sí pecó cuando fue tentada por el diablo, pero Cristo, que se le prometió todo, él no pecó. Y eso nos saca de la vanagloria de la vida. Eva cayó en la tentación codiciable para alcanzar la sabiduría. Jesús sobrepasó la tentación de échate abajo para probar que sus ángeles vendrían a socorrerlo. Entonces también es el otro punto, la vanagloria de la vida. Ahora vamos a lo que nos dice acá. ¿Cómo mira Dios mi pecado? Su pecado ha sido juzgado por Dios en el Calvario. Vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios 5:21. Saca la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí está hablando igual de Cristo. Entonces, él murió en el Calvario por nuestros pecados. O sea, dice acá, su pecado ha sido juzgado, ya fue juzgado. Dios conoce los pecados que yo cometí, los que cometo actualmente y los que voy a cometer, pero ya sus pecados fueron juzgados en la cruz. Lo que me corresponde a mí como su hijo es que en el momento que yo cometa un pecado, reconocerlo y venir ante él en humildad, reconociendo que pequé y pidiéndole perdón por ese pecado y dejándome guiar por el Espíritu Santo para evitar volver a caer en lo mismo. Después nos dice acá, si usted sigue en el pecado, Dios le va a corregir, así como un padre corrige a su hijo. Ese versículo es muy conocido, ya lo hemos usado anteriormente, Hebreos 12:5-11, entonces los invito igual a poder repasarlo. Y nos habla muy claramente sobre la disciplina de Dios y nos dice, parafraseando, que Dios al que ama disciplina como un padre lo haría con sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo peco, yo le pido perdón a Dios en humildad, le pido guía al Espíritu Santo para no volver a caer, pero hoy mismo, unas horas después, vuelvo a cometer el mismo pecado y vuelvo y vuelvo y vuelvo. Yo lo que estoy haciendo es jugando, no estoy reconociendo de corazón mi error. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso voy a recibir disciplina. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y Dios no es malo por eso. Si nosotros somos sus hijos y no somos obedientes, es bueno que Dios nos disciplina. Y también Hebreos nos dice que si Dios nos deja de lado sin disciplina, es como decir que somos bastardos. Y es una palabra muy fuerte, pero para que veamos el grado de amor que tiene Dios por nosotros, que si nos disciplina es para que sigamos en sus caminos. ¿Okay? Y después nos dice acá, Dios le permitirá cosechar de acuerdo a lo que ha sembrado, que era la ley de la siembra y la cosecha, que también habíamos visto anteriormente en Gálatas 6, 7 y 8. Si gustan, ese lo vamos a ver. Dice acá, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra pan en su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, lo que veíamos acá, la ley de la siembra y la cosecha. Dios no puede ser burlado, como les mencionaba con el punto anterior. No es que yo, bueno, pequé hoy, llego en humildad, le pido perdón a Dios, pero voy a volver a pecar y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo como haciéndome el inocente. No, ¿verdad? Dios no puede ser burlado, Dios sabe la intención con las que pecamos. ¿Okay? Ahora nos dice acá, ¿qué puedo hacer para vencer el pecado? ¿Qué? Dice acá, su pecado es su propia culpa, no la de nadie más. Usted deberá aceptar la responsabilidad por su pecado. Usted nunca podrá corregir nada hasta que usted lo enfrente responsablemente. Entonces vemos también qué importante es eso. Yo no puedo echarle la culpa a nadie de mi pecado,
¿verdad? Ni siquiera el mismo Dios. Jesús, cuando fue tentado por Satanás, si bien es cierto, él no cayó, él no se dio a ninguna tentación, él tampoco le reclamó a Dios ni le dijo nada por haberlo sometido a tentación. Entonces, si él hubiera caído, ni siquiera hubiera podido reclamar a Dios porque él fue el que tomó ese paso de pecar. Entonces es igual nosotros, yo no puedo culpar a nadie, ni a mis amigos, familiares, compañeros de trabajo por una decisión que yo tomé, porque no fui obligado, yo la tomé por mi naturaleza pecaminosa, entonces tengo que tener en cuenta. Ahora, como dice acá, usted no podrá corregir nada hasta que lo enfrente. Quiero dejar de pecar, tengo que enfrentar ese pecado, tengo que aceptar que tengo un área en mi vida en la que peco, ponerlo en manos de Dios y enfrentarlo para ya dejar de pecar en ese aspecto. Después nos dice acá, no permita que pensamientos pecaminosos controlen su mente. Pero hermanos, porque no leí, iba a leer la referencia anterior de Proverbios 28:13, vamos a ver qué nos dice. Dice acá Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vean qué importante lo que nos dice acá el autor. El que encubre sus pecados no prosperará. Hay personas que a veces cometen un pecado y como Dios en su misericordia no los disciplina rápido o no los disciplina fuertemente, creen que eso es una licencia para seguir pecando. Y siguen pecando y piensan que Dios ya no los castigó ni los disciplinó. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que dice acá, el que cubre sus pecados no prosperará. Como yo sigo pecando, Dios no me disciplina, Dios no me corrige, Dios no me dice nada, puedo seguirlo haciendo. Pero hay que entender una cosa también que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y es algo que otras veces he mencionado. Dios trabaja muy diferente a nosotros. Y los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros. Si yo tengo mi pensamiento de que si yo peco hoy, dentro de la próxima media hora Dios me va a castigar, y Él no me castiga en esa media hora y ya no me castigó, entonces puedo seguir pecando porque para Dios no era un pecado, estoy mal. Yo no puedo elegir ni la forma ni el tiempo de cómo o cuándo Dios me va a disciplinar a mí. Y eso es algo que yo tengo que tener en cuenta. No es que yo cometí un pecado y yo le digo, bueno, Dios, pequé. Quiero que me disciplines dentro de una semana y que me dé una quiebra-huesos y ya. Dios no trabaja así. Dios es el que sabe cómo nos va a disciplinar y en qué momento. Por eso nos dice acá, el que encubre sus pecados no prosperará. Y hay personas que pecan o cristianos carnales que siguen pecando y como Dios no los disciplina en el momento, piensan que pueden seguirlo haciendo, pero no se dan cuenta que no están prosperando. ¿Y dónde es que no están prosperando? De forma más importante, en el crecimiento espiritual. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Cuando yo peco de forma continua y no me importa seguir pecando, no me importa ser piedra de tropiezo, y siento que tengo vía libre para pecar porque Dios no me está disciplinando en el momento, ¿qué estoy haciendo yo? Dejando de lado mi crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado que estoy cometiendo está tomando el lugar de mi crecimiento espiritual y ahí tengo que tener mucho cuidado, porque después donde oímos personas que dicen, si hubiera sabido que esto me iba a pasar, si hubiera sabido que Dios me iba a disciplinar de esa manera, no hubiera desperdiciado el tiempo. O hay personas que dicen, ¿cuánto tiempo, cuántos años desperdicié sin crecer espiritualmente por el pecado? Pero tenemos la opción de dejar de pecar. Está en nosotros, como dice el punto, nadie nos obliga, somos nosotros mismos. Y así como nosotros mismos decidimos pecar, nosotros mismos podemos parar de pecar. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces vamos a ver acá lo que nos dice en 2 Corintios, en el punto B, que no hay que dejar que los pensamientos pecaminosos controlen mi mente. 2 Corintios 10:15 nos dice la palabra de Dios. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. ¿Sí? Ok, bueno, parece tal vez que este versículo de referencia no es 10:5, hermanos, perdón, leí el 15. Dice acá, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, cualquier pensamiento que me venga a mí pecaminoso, como dice acá, no debo dejar que me controle, dice acá el versículo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y si ese pensamiento es para pecar, yo lo llevo, no, yo tengo que obedecer a Cristo, no voy a pecar. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta también. Dice, no haga provisión para la carne. Vamos a ver lo que nos dice acá Romanos 13:13 al 14.
Dice aquí, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, qué importante, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, que se puede traducir como pecado. Dice acá, dése cuenta que usted está muerto al pecado en Jesucristo. El hombre muerto no puede pecar. Entonces, acá están estas dos referencias. Vamos a ver, ya que estamos en Romanos 6, del 6 al 13. Dice la palabra de Dios, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y vean qué importante lo que nos dice aquí el 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no nos dejemos dominar por el pecado, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, o sea, sirvamos a Cristo. Y no dejemos que el pecado sea al que le sirvamos, sino que nuestro cuerpo sea todo para la gloria de Dios. Dice, juzguen su pecado. Esté de acuerdo con Dios. ¿Qué es pecado? Sea honesto. O sea, tengo que ser honesto y no decir, bueno, como les mencioné anteriormente, si Dios no me castigó es porque no es un pecado tan fuerte, porque no es pecado, no. Tengo que ser honesto. La Biblia es muy clara en lo que es pecado, y yo si peco es porque yo quiero y porque estoy jugando inocente cuando en realidad no lo soy. Entonces tengo que tener en cuenta eso. Tengo que ser sincero, tengo que ser honesto y pedir perdón por el pecado cometido. Saca 1 Corintios 11, 31 al 32. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Perdón, leí una vez más, leí el 33. Entonces, vemos como dice aquí, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Como le mencionaba, Dios nos va a castigar, tenemos que tener cuidado, tengo que juzgar ese pecado si quiero evitar ese castigo o esa disciplina de parte del Señor. Después nos dice, confiese sus pecados a Dios. Primera de Juan 1:9. Dice así la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios, qué importante eso, porque muchas personas también, antes de llegar a los pies del Señor, dicen, es que Dios no me va a perdonar mis pecados, es que los pecados que he cometido son muy grandes. No, como les mencionaba anteriormente, para Dios es pecado. Así como lo va a perdonar por pecados pequeños, lo va a perdonar por pecados grandes, porque para Dios no hay grado de pecados. Entonces, no es una excusa para no llegar a los pies del Señor ni reconocerlo como Salvador, sino más bien aquí nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no solo perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Por eso tenemos que tener en cuenta, cuando hay un pecado en nuestra vida, no solo venir ante Dios, presentárselo, sino pedirle que nos limpie para no fallarle más. Muy bien, nos dice acá, guarda la palabra de Dios en su corazón para combatir el pecado. 1 Corintios 10:3 dice que Dios ha provisto la manera para escapar de la tentación, y eso también es muy importante. Vamos a leer este versículo. Primera Corintios 10:13 nos dice así la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, eso es lo que yo les mencionaba. Si nosotros pecamos es porque queremos, porque aquí es muy claro, Pablo nos dice en Corintios que es cierto, Dios puede permitir que seamos tentados, pero hay dos aspectos importantes, no más de lo que yo pueda soportar. Primeramente eso.
Y si yo sé que lo puedo soportar, pero igual tal vez doy un paso para caer, igual Dios me va a poner una salida. Entonces, volvemos a lo mismo, no hay excusa. Si yo peco, es simple y sencillamente porque yo quiero y no quiero obedecer a Dios. Y eso es lo que tengo que tener en cuenta. Dice, esa vía de escape se encuentra en Salmo 119, 9 al 11. Esta es la palabra de Dios, eso lo pueden leer en sus casas. Después nos dice, confía en las promesas de Dios que le limpia y pelea las luchas por usted. Vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios 7, 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, confía en las promesas de Dios, como dice acá. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, la promesa de Dios de que nos limpia, igual lo vimos ahora en Primera de Juan, de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Después nos dice, caminen en el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que nos dice Gálatas 16. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ok, caminar en el Espíritu y establecer los frutos del Espíritu en nosotros. Y vamos a ver lo que nos dice acá. Preguntas básicas. ¿Cómo me puedo cuidar de las influencias de este mundo pecaminoso para que no me afecten? No se involucre en actividades pecaminosas. Desde luego, usted deberá asociarse con gente inconversa para tratar de ganarlas, pero no se involucre en su pecado. Y eso es muy importante. Una vez en un libro de lecciones, igual, en un libro cristiano, el autor decía, nosotros tenemos que imaginar que estamos en una barca. En nuestra barca estamos con Cristo, estamos sujetos al Espíritu Santo. Pero el mundo, esa barca está en un mar, está en el mar del mundo y ese mar es pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podemos dejar que ese mar de pecado, esa agua, entre a la barca. ¿Por qué? Porque nos vamos a terminar hundiendo. Si nosotros dejamos que el mundo o lo que es el pecado, las actividades pecaminosas entren en nuestra vida, vamos a terminar muy posiblemente cayendo, vamos a terminar sucumbiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si estamos en el barco, no dejemos que entre el agua, sigamos nadando, sigamos remando para ganar esas almas para Cristo, para llevarlas a los pies del Señor, pero no dejemos que el agua entre. Muchas veces uno escucha personas que dicen que entonces pueden ir a evangelizar en bares y no sé qué, que no toman y que como no toman entonces le pueden hablar de Dios a las personas que están ahí. Pues no, eso no es una práctica buena y nunca lo va a hacer. Primero, cuando uno va a un bar, no es un lugar para hablar de la palabra de Dios. Las personas que estén ahí muy difícilmente le van a poner atención y segundo, no van a estar cuerdas. Entonces no es un lugar. Uno cuando va a ganar o va a llevar un alma a los pies del Señor tiene que ser una persona que esté cuerda, que entienda lo que uno le está hablando y que pueda tener la conciencia de decidir hacer el bien, que sería en este caso reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces no puedo, como dice acá, tratar de asociarme con gente o tratar de ir a actividades con gente para tratar de ganarlas. Porque a lo que dice acá, tratar, ni siquiera es que las va a ganar, uno va a tratar de ganarlas. ¿Por qué? Porque en esa actividad donde están esas personas, difícilmente me van a poner atención. Entonces tengo que tener cuidado en eso. De referencia está Efesios 5:5-12, se los dejo para que lo estudien en su hogar.
Después nos dice acá, sepárese de los caminos del mundo y siga al Señor Jesucristo. Vamos a lo que nos dice Santiago 4:4. Y así la palabra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces vean que es duro lo que dice acá. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Cualquiera pues que se considera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces tengo que separarme de los caminos del mundo. Tengo que seguir a Cristo. Una cosa es estar en el mundo, como le decía con el ejemplo de la barca, sin dejar que el mundo entre en mí. Y otra cosa es estar en el mundo permitiendo que el mundo entre en mí y haciéndome enemigo del Señor Jesús. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Y nos dice al final, dése cuenta de que la separación es también algo positivo. No solo usted deberá estar separado del mundo, sino que deberá estar apartado para el Evangelio. Entonces, si me separo del mundo, no simplemente, bueno, me separo de las actividades pecaminosas para quedarme de brazos cruzados. Si yo me estoy separando, dejando costumbres, pecados del mundo, es para estar apartado, para estar sumergido, para estar creciendo espiritualmente con la palabra de Dios, no simplemente para quedarme de brazos cruzados. Dice acá Pablo en este ejemplo, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, que esas palabras de Pablo estén en nosotros. No es si me aparté del mundo y ya. No, me aparté del mundo o deja atrás el mundo para estar apartado para Cristo, para el Evangelio de Dios, para crecer espiritualmente. Entonces, hermanos, esta era la lección número 12. Nos quedan solo 4 lecciones del discipulado. Espero que igual sigamos creciendo todos espiritualmente. Cualquier duda, saben que con mucho gusto me la pueden hacer llegar por cualquier medio. Cuando podamos reunirnos nuevamente, igual vamos a hacer unas 2, puede ser 1 o 2 reuniones para aclarar cualquier duda que haya quedado. Pero les insto a seguir estudiando la palabra de Dios y a seguir creciendo espiritualmente de la mano del Espíritu Santo. Vamos a cerrar con una oración, hermanos, esperando en Dios que se encuentren bien. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más día que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos da de haber repasado esta lección. Te pedimos, mi Señor, que podamos interiorizar lo que aprendimos el día de hoy y que si hay algún pecado en nuestra vida que nosotros pensamos que estamos encubriendo, tal vez lo estamos encubriendo al mundo, pero a ti no, mi Señor. Ayúdanos a ser honestos de que estamos pecando, ayúdanos a llevar esos pecados ante ti, a pedirte perdón por los mismos y pedirte que nos limpies, así como también ayúdanos a no querer ser amigos del mundo y enemigos tuyos, sino más bien agradarte y ser apartados para ti, mi Señor. En tus santas manos ponemos el resto del día, pidiendo una bendición especial para mis hermanos según la necesidad que tenga cada uno de ellos y agradeciéndote por la oportunidad que nos das de llevar a estas clases. Todo eso te pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, que pasen buenas tardes. Hasta luego.